video. Los videos en realidad son dos los que componen esta parte de la unidad, así ya después damos comienzo a la nueva unidad. ¿Qué pudieron observar? ¿Qué dudas les fueron surgiendo? Vamos, prendan las cámaras, abramos los micrófonos, a despertarnos ya. Ahí va Profe, ¿qué video? ¿El de los tejidos? Sí, había uno que era el de los tejidos y había otro que era específicamente dentro de estos tejidos, el tejido epitelial, es decir, la piel. ¿Sí? ¿Pudieron ver ambos? Buen día, profe. Buen día a todos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Pudieron verlos entonces a las dos clases grabadas? Profe, yo leí el contenido, pero no vi la Pero clase no viste grabada, el de video. pronto es lo mismo. Está bien, es el mismo material, no hay ningún problema. Bien. ¿Qué dudas les surgieron? Sí, decime, José. No, soy Patricia, pero ahora ya me cambio el nombre porque estoy con No tengas problema. Dale, Patricia, decime. ¿Cuál es la clase, la del... lo de la piel? Exacto, teníamos uno en lo que era todo a nivel de organización tisular, Ese nivel, sí. y después el segundo, como los dos eran cortitos y estaban muy relacionados, el segundo era específicamente dentro de los tejidos, el de la piel. ¿Sí? Sí. Bien, ¿surgieron dudas en relación a estas dos clases que se dieron? ¿Qué piensan ustedes en relación al tejido de la piel? ¿Qué características tiene? ¿Se parece? ¿Pueden visualizar ustedes eso en su propia piel? Sí, la verdad que sí. A mí me quedó una duda de cómo se escapaba líquido, o sea, Bien. yo sacaba teoría de la sudoración, de cómo sale la sudoración, digamos. Sí. Bien, buena pregunta. Bien, un segundito que estoy admitiendo dos compañeros más. Fíjense que nosotros tenemos, esperen que voy a sacar este y vamos a pasar al siguiente. Espera. Les saco este un segundito y pongo el otro, el de la piel específicamente, que aparentemente es el que más les ha costado, ¿sí? Ahí vamos a revisarlo, un segundo. Bueno, bienvenida a los chicos que entraron recién. Como verán, no Todo estoy... ese ¿Cómo? con el nivel ese de los tipos de tejidos, como que me mareé porque es como mucha... Muchos nombres. Porque yo vi los videos, no pude todo. Sí. Pero bueno, fui anotando todo para que... Bien, entonces vamos a dar Para un que repaso. me quede un poco más... Está bien, vamos a dar un repasito rápido por la parte de nivel de organización tisular y después, ¿sí? Pasamos directamente entonces a la piel específicamente. ¿Sí? Espérenme un segundo que había en el chat alguien que había escrito. Buenos días, perfecto, buenísimo. Bien. Esto de nivel de organización tisular hace referencia a esto que hablábamos nosotros de que todo lo que se estudia en anatomía tiene un orden, ¿no? Entonces, si nosotros decíamos que partimos, por ejemplo, del átomo que conforman las moléculas, que conforman después las células, que conforman después los tejidos, que conforman después los órganos, y a su vez la composición de los órganos forma un sistema, ¿sí? La organización en este caso sería en relación a los tejidos, cómo es que vamos a ir de más amplio, ¿sí? A tejidos más específicos. Entonces tenemos que hacer primeramente saber de qué hablamos cuando hablamos de tejido.
La palabra tejido lo que nos está haciendo entender es una acumulación de células, ¿sí?, que van a aparecerse en su forma o en su función, y que van a tener justamente la función de que al agruparse, estos tejidos van a ayudar a formar órganos, ¿sí?, órganos completos. Entonces, estos tejidos, al agruparse, estas células, al agruparse forman el tejido, y el tejido, al agruparse en sí mismo, va a conformar un órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de tejidos vamos a notar? Nosotros tenemos diferentes tipos de tejidos. Fíjense que tenemos lo que es tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido óseo, tejido sanguíneo, ¿sí? Diferentes tipos de tejidos que van a ser una ayuda a la hora de clasificarlos, gracias, a la hora de clasificarlos para ir, para ir sabiendo cómo agruparlos dentro de cada uno de los organismos según sus funciones. Entonces, dentro de esta división que hacíamos, ¿a qué hace referencia, por ejemplo, el tejido adiposo? ¿De qué tejido estamos hablando? ¿Qué quiere decir tejido adiposo? ¿Brazo? El ¿Cómo? tejido graso. Muy bien, el tejido graso, exactamente. Y cuando hablamos de tejido sanguíneo, De la La sangre. sangre. bien, fíjense De los vasos que sanguíneos. no, de la ¿No? sangre específicamente, no de los vasos, sino de la sangre. Fíjense que este tejido es el único que se encuentra en este estado líquido, ¿sí? La sangre tiene una composición específica que hace que la consideramos un tejido vivo porque dentro de ella circulan células. ¿Qué células circulan dentro de la sangre? A ver, ¿quién sabe? Después lo vamos a trabajar más a profundidad, pero a ver, ¿quién se anima a decirme? Los glóbulos rojos, Muy bien, ¿qué más? Glóbulos hemoglobina. rojos. La hemoglobina y el glóbulo rojo está uno dentro del otro, ya lo vamos a ver más específicamente en sangre. Los glóbulos blancos también, las plaquetas, tiene nutrientes, ¿sí?, transporta gases. Entonces, tiene las características para conformar un tejido porque tiene células dentro, ¿sí? Pero se encuentran en estado permanentemente fluido y permanentemente cambiante, ¿sí? Entonces lo consideramos un tejido a pesar de que es líquido. ¿Y el tejido óseo a qué hará referencia? A los huesos. A los... A los Muy huesos. bien, a A los los huesos. osteocitos, osteoclastos y no sé cuál más. Muy No me acuerdo cuál más. bien, muy bien. Sí, a los huesos, que justo es la unidad que continúa. Entonces vamos a ver que dentro de los huesos hay diferentes características de células que van a agruparse para formar diferentes componentes dentro de este hueso, ¿sí? Como lo que es el tejido esponjoso y el tejido duro dentro de, del hueso, ¿no es cierto? Bien, entonces, la clasificación de los tejidos va a determinar, nos va a ayudar a nosotros a poder organizarlos en grupos. Pero después dijimos que estos tejidos están conformados por células que se agrupan. Y nosotros queremos saber cómo se une una célula a otra. El hecho de que yo tenga una célula y otra célula juntas no quiere decir que se vayan a mantener unidas. Por ejemplo, si pensáramos que estos fueran las células de nuestra piel y alguien viene y pone el dedo, se separarían si no hubiera uniones entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, estas uniones celulares son las que se visualizan en estas siguientes diapositivas, que estamos hablando de tipos de uniones herméticas, donde tiene que haber tal compresión. Fíjense, esta unión, ¿vieron cuando ponen los nudillos así? Queda aire, pero cuando los ponen así encastrados, es como que no pasa nada entre medio. Oclusión quiere decir justamente eso, que nada puede pasar por ahí. Entonces tenemos estos cierres herméticos, que son zonas de oclusión, vamos a tener uniones adherentes, vamos a tener desmosonas, que ya vamos a ver lo que son. Después vamos a tener hemidesmosomas y uniones comunicantes, perdón. Hay que sacarse la papa de la boca a la mañana. Bien, entonces, estos tipos de uniones nos van ayudando a que las células puedan, al unirse, formar diferentes tipos de tejidos acorde a las necesidades. Nosotros hay lugares donde necesitamos muchísima mayor comunicación
¿sí? Y que se permita el paso, y hay otros lugares donde vamos a necesitar zonas mucho más ocluidas, zonas de un cierre mucho más hermético, para evitar filtraciones. Una de las cosas que más traspasa cuando yo junto dos objetos es el agua, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo las manos así, por más que junte los dedos, un poco de agua se me filtra entre los dedos. ¿Por qué? Porque no hay una fusión entre los dedos que permita que el agua se vea contenida en mi mano, ¿no es cierto? Bueno, hay tejidos que necesitamos que tengan un cierre tan hermético que impida el pasaje, por ejemplo, del agua. ¿Qué tipo de tejidos piensan ustedes que deberían ser lo suficientemente herméticos para que no pase el agua? ¿Para formar qué órganos? A ver, supongamos, ¿qué órganos necesitan contener agua? Los riñones. ¿La vejiga? La vejiga, los riñones la filtran, entonces va a permitir que entre y salga. Pero en el caso de la vejiga, por ejemplo, es un recipiente, es como una bolsita cerrada que tiene que tener todo el contenido del líquido, incluso cuando está llena, evitar que se filtre. Solamente va a tener esfínteres, es decir, un lugar por donde va a pasar, pero entre el tejido no se me filtra, ¿sí? Entonces acuérdense que estos tejidos están conformados por células que están unidas entre sí. Esas uniones tienen que ser lo suficientemente fuertes. Y otras uniones que van a necesitar un poco más de laxitud. Por ejemplo, hay zonas, a ver si se ve esta. Hay zonas donde vamos a necesitar que esté como soldado, que se esté conformando una placa de unión en un punto, pero que el resto permita cierta movilidad, ¿sí? Entonces los tengo unidos acá, pero puedo hacer esto, por ejemplo, porque el resto de la célula no está unida entera. Esos lugares, por ejemplo, son esos cinturones de unión donde se agarra una célula a la otra, ¿sí? Que quedan adheridas, sirven para otros tipos de actividades, para órganos que necesitan, por ejemplo, contraerse y dilatarse, ¿sí? Entonces necesita tener más flexibilidad en sus uniones para permitir la dilatación y la contracción de estas uniones, ¿se entiende? De estas células que conforman este tejido. ¿Se va entendiendo un poquito cuál es la idea de irlo estudiando en etapas? Yo tengo células separadas que son específicas para cada una, ¿sí? De sus funciones. Pero aparte las tengo que unir de una manera para que juntas conformen un tejido. Esto es como pensarlo en una tela, ¿no? La tela es el tejido completo, pero está conformado por muchos hilos, y los que van y los que vienen. Mientras más cantidad de hilos tengamos, mayor va a ser la resistencia de esta tela. Mientras más uniones tenga, como hay en el caso de los plásticos que se fusionan casi, más impermeable va a ser esta tela. ¿Se entiende? Mientras menos puntos de unión, más va a permitir la flexibilidad. Esto piénsenlo igual. Si conformáramos un tejido completo como si fuera una tela, en vez de hilos, estaría conformado por todo lo que serían cada una de estas células, que necesitan puntos de unión entre ellas para mantenerse unidas. ¿Se entiende? Estoy en clase. Perdonen. Entonces, ¿hasta acá se va entendiendo la idea? Estoy en el instituto, chicos, por eso, porque hoy justo había muchas actividades acá y hay movimiento. Bueno, en casa también. Profe, No hay perros. le hago una consulta. Sí, decime. En el libro yo tengo tipos de tejidos, pero no dice esa parte que estoy o sea, dice, no lo encuentro, porque leo los tejidos epiteliales y el tejido conectivo, Sí. y después veo uniones celulares y demás. Estas uniones celulares. Estas es específicamente las uniones celulares, ¿sí? Los tejidos están divididos en el libro entonces entre conectivos, epiteliales y ¿cuál otro? Muscular y nervioso. Muscular y nervioso. Estas características de las divisiones entre tejidos se dan por las especificaciones de las células. Hay veces que se necesita justamente hacer una agrupación de las células por características y son tan distintas y tan específicas algunas células entre sí que conforman otro grupo separado, como es el caso de las nerviosas y el caso de las musculares. Fíjense que cuando demos célula, que lo dimos en las clases anteriores,
había células que se parecen entre sí, ¿no es cierto? Suelen ser redonditas, tienen el núcleo generalmente en el medio, pero cuando vamos a ver ahora tejido muscular, lo vamos a ir viendo, que la célula es una célula como alargadita. Entonces, queda el núcleo en algunos en el medio, otros quedan desplazados hacia un costado. Y fíjense en el caso de la neurona, si bien todavía no dimos sistema nervioso, la neurona tiene una forma estrellada, ¿sí? Con una cola, tiene en una punta de toda la célula el núcleo, por ejemplo. Porque yo podría decir que está en el medio del cuerpo celular, pero tiene una cola que es extremadamente necesaria y tiene unos filamentos, unas dendritas que le ayudan a comunicarse con las otras. Entonces, son tejidos muy específicos, diferentes a los otros tipos de células. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora son los de piel, como un órgano separado, que estaría como envolviendo todo lo que sería el sistema musculoesquelético. Y después, a medida que vayamos viendo cada uno de los sistemas, vamos a ir viendo cuál es la neurona principal de cada sistema. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Profe, eso que dice glucoproteínas, Sí. y que dice que esas forman las membranas denominadas caderinas. Caderinas, sí, caderinas. Ajá. Sí. Las glucoproteínas son tipos de proteínas que nos van a ayudar a nosotros, en este caso, a conformar un tejido que sea de unión. Pero las glucoproteínas también van a ser las que nos van a permitir comunicaciones con otras células. ¿Se acuerdan cuando vimos membrana celular? Que veíamos que tenían algunas glucoproteínas, tenían algunos colesteroles sueltos, aparte de los fosfolípidos. Bueno, estas son las que nos ayudan a comunicarnos, a veces a adherirnos y a veces simplemente a permitir la comunicación entre una célula y otra. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos todo lo que es los tipos en el caso del epitelio, de capas que vamos a tener. Fíjense que nosotros vamos a tener tejidos que van a ser algunas veces circular, que van a tener que conformar una cavidad en sí misma para pasar, por ejemplo, como ahí sí decías vos, Patricia, el caso de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, hay lugares, o por ejemplo el esófago, hay cavidades que necesitan ser conformadas circularmente. Y va a depender la cantidad de capas que tengan, si lo llamamos simples, ¿sí? Simples o estratificados. Perdón que tengo el WhatsApp abierto. Ahí está. Entonces, fíjense que la relación entre simple y estratificado tiene que ver con la membrana basal. La lámina basal es la que va a estar más en contacto, ¿sí?, con el resto de los órganos. Entonces, a esta membrana basal se van a adherir capas de piel. Si nosotros tenemos una sola capa adherida a la membrana basal, vamos a tener un tipo de tejido simple, un epitelio simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque está unida un solo grupo de células directamente conectados, todos tocan la membrana basal. En cambio, en el caso de los estratificados, fíjense que hay muchos grupos de células arriba, capas y capas de piel, ¿sí? De grupos celulares. Entonces a estos los denominamos estratificados. ¿Por qué? Porque no todos tocan la membrana basal, ¿sí? Que sería la que las va a mantener, en este caso, unidas para conformar la parte serosa de esta piel, que conforma la parte interna del órgano en sí, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No? Sí, bien. Sí, profe. Fíjense que a este tipo de células que son más alargadas y que si bien son grandes, todas tocan, fíjense, todas tocan la membrana basal, las llamamos pseudo estratificado, porque no tiene estratos, ¿sí? Estratos lo dimos en geografía, seguro en la escuela, que eran los estratos de la Tierra, sabemos que son las capas, ¿sí? Eso quiere decir estratos. Entonces, estratificado quiere decir en capas. Le decimos pseudo estratificado porque pseudo quiere decir de mentira, ¿sí? Seudónimo quiere decir, por ejemplo, un nombre falso, ¿sí?
Bueno, esto parece ser estratificado, pero no lo es, porque el tipo de célula es tan larga que parece que se despegara de la membrana basal la última capa, pero siguen estando unidas. Entonces conforman el mismo tipo de grupo de células de tipo simple, ¿sí? ¿Se entiende esto? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Eso es lo mismo que lo de estrato córneo, lúcido, granuloso, basal y escamoso. Exactamente. Es lo mismo. Vos lo que estás haciendo es la especificación del tipo de capa, es decir, cuál es la piel, cuál es el tipo de tejido que nos queda por encima de todo, ¿sí? Cuando tenemos escamosos, claramente tiene estas escamas de las que estamos hablando, ¿sí? Y entonces se va a ir conformando un tipo de tejido específico. Y la basal es la última, es la que está más en contacto con la parte líquida de todo, la parte interna del órgano, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el estómago sería la parte más interna, es la última capa, la basal, ¿sí? Es el cierre, el que le da el cierre completo. Entonces, denominamos simples aquellas que están en contacto con la membrana basal y estratificados cuando hay estratos de piel, ¿sí? ¿Se entiende? Profe. Sí, dígame. Ah, buenísimo, perfecto. Pasamos entonces a lo que es piel específicamente, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando, ¿no? Yo voy a buscar la otra imagen. Les dejé subido como imagen un complemento para lo de la clase anterior que habíamos dado, lo que era ejes y planos, un dibujo para que vean y por ahí clarifiquen un poco esa parte. Espero que les sirva. Si no, cualquier cosa me avisa. Ahí vamos a mostrar. Estamos acá. Bien. ¿Ya pueden visualizar la otra diapositiva? Bien, ahora quisiera que viéramos nuestra propia piel. Si tienen buena iluminación, me gustaría que observen la piel del dorso de su mano, ¿sí? Obsérvenla bien. ¿Qué es lo que ven? Cuéntenme, ¿qué ven en su mano? Pelos. Bien. Pelos, El piel. color de la piel. Vemos color en la piel. ¿Qué más vemos? Las venas, Uñas. las que se Se ven. visualizan las venas. Muy bien. ¿Qué más? Como rayitas. O sea, Pequeñas arrugas, ¿no es cierto? Pequeñas arrugas de pliegue. ¿Qué más? Sería el estrato cicatrices. córneo. Muy bien, cicatrices. ¿Cómo me decías, Karen? Es el estrato córneo. ¿Qué es? El estrato córneo. Ya lo vamos a ir viendo, quédate tranquila, y lo vamos a ir viendo. Aparte vemos también manchas, ¿no es cierto? Pecas de la vejez. ¿Por qué de la vejez? Vamos, Claudia, somos todos pibes. Bueno, ustedes por lo menos. Bien, vemos Lunares manchas también. también. Fíjense. Bueno, como lunares. Sí, Las también. manchas son como lunares. Sí, son diferentes tipos, pero sí, son máculas, ¿sí? Que son manchas. Fíjense, no sé si ustedes alcanzan a visualizar que cuando hacemos este movimiento, acá se visualiza este pedacito que está como el tendón que me permite hacer este movimiento. Yo cuando pliego la mano se visualiza, entonces también en esta superficie se visualiza el tendón. Ni les digo más atrás porque ya empieza a haber mucho tejido adiposo por acá, ¿sí? Pero visualizo todas estas cosas. Aparte de estas arrugas, como decían ustedes, de las vellosidades, incluso algunas callosidades. Cuando yo toco la piel hay zonas como estas, que incluso son más oscuras, porque están permanentemente más en roce. Y también tienen menos cantidad de grasa, ¿no es cierto? ¿Vieron esta parte que esta? Un poquito más y ni les digo más acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo que esta piel se conforma por muchas estructuras que van a ir marcándola, que van a ir apareciendo. Y como vemos acá, de lo que estamos hablando todo esto es la parte superficial de la piel, que depende de su grosor, nos va a permitir visualizar capas más internas que tenemos debajo de esta primer piel, ¿no es cierto?
Y el grosor va a ir variando, a veces depende de la edad, otras veces va a depender del peso de la persona, a veces va a depender de la cantidad de nutrición. ¿Quiénes trabajan con harina, por ejemplo, o con cal, o con cemento en polvo? ¿Alguno de ustedes alguna vez metieron la mano o se lo llenó de polvo de ese tipo finito? ¿Qué visualizamos cuando sacamos la mano así, antes de lavarla? ¿Qué se ve? Se pone seca. Más seca. Sí, aparte de la Se forman textura, más los pliegues. sí, Se visualizan líneas. se visualizan todas esas liñitas que conforman grupos celulares. Fíjense, esto no es otra cosa que una célula. Y nosotros cuando ponemos la mano en talco y nos sacudimos hacia penita o en alguna harina muy finita, ¿sí? Vamos a notar que se ven todas liñitas así como que se conforman como hexagonales, cuadraditos, ¿sí? Que están agrupaditos, pero que esas líneas se empiezan a visualizar. Esa es la división entre una célula y la otra. Son células lo que vemos, que juntas, al estar unidas, conforman todo este tejido epitelial. ¿Qué quiere decir epidermis? De la piel. Dermis quiere decir piel, está bien. Y epi, ¿a qué hace referencia el prefijo ¿Que está epi? encima de la piel? La parte superior. La muy parte bien. superior que... Epi siempre quiere decir superior. ¿Se acuerdan que cuando dimos epigastrio? ¿Se acuerdan? Epigastrio. ¿Qué quería decir? Por encima del estómago, ¿no es cierto? Cuando dimos los espacios, las regiones en la clase anterior. Sí. Bueno, entonces vamos a tener una epidermis, que es la parte más superficial de la piel, en donde vamos a ver, como decíamos, las vellosidades, las manchas, ¿sí? Todas estas características que determinan que yo sea yo y ustedes sean ustedes, ¿no es cierto? Las manchas particulares de cada uno, la vejez que se va notando en la piel, incluso también lo rústico de la piel también a veces nos señala o qué tanto nos cuidamos o el tipo de trabajo que hacemos, ¿sí? Hay Y el una... matiz, ¿o no? ¿Cómo? El color de la piel también. El color, muy bien, la pigmentación de la piel, ¿sí? La melamina, la cantidad de melamina que tengamos nosotros va a determinar esa coloración que tengamos en la piel. Y a veces también esto contribuye que cuando tenemos cicatrices, nuestras cicatrices toman colores diferentes. Hay personas a las que las cicatrices les quedan más blanquecinas y otras donde quedan con una mancha incluso más oscura. Incluso en uno mismo hay cicatrices en determinados lugares del cuerpo que toman coloración diferente a otras partes. Profe, ahí Sí. decía también que la epidermis está compuesto por un epitelio pavimentoso queratinizado. Queratinizado, muy bien, con queratina, que también esto es lo que nos ayuda, por eso las cremas tienen queratina, porque nos ayuda a mantener esta flexibilidad en la piel, ¿sí? Nos permiten volvernos así o delgados, y depende la velocidad que nosotros le demos al cuerpo para adaptarse, el cuerpo va a volver a encoger. Por ejemplo, si yo bajara de peso paulatinamente, nos va a ir permitiendo, ¿sí?, que esta piel vaya con su elasticidad y nutriéndola, volviendo y acompañando el descenso de peso del cuerpo. En cambio, cuando se hacen esos pérdidas de peso muy abruptas, o la diferencia es mucha, Profe, ¿eso es cuando se hacen estrías? Bien, Eso es ese es el cuando- caso justamente inverso, cuando nosotros tenemos el tejido así y de golpe nos engordamos, como pasa por ejemplo en un embarazo o en alguna otra circunstancia, ¿no? Estrés, por ejemplo, algo que nos haga subir de peso muy de golpe, no es lo mismo paulatinamente que de golpe, entonces el cuerpo no alcanza la elasticidad de la piel, no alcanza a mantener este ritmo de aumento de tejido, ¿sí?, que se necesita para cubrir todo el cuerpo que está agrandándose. Entonces es donde se generan estas estrías. ¿Y qué son las estrías? Son divisiones que se generan en las capas un poquito más profundas de la piel, porque por fuera la epidermis mantiene la contextura, pero no las características. No tiene un sustento debajo de esa herida
que se hizo por estiramiento, no tiene un sustento suficiente de tejido para mantener la laxitud. Entonces, Pero no es que se rompen los tejidos, profe, ahí no. Exacto, pero rompemos tejidos más internos. Cuando se rompe el epitelio, sangraría, ¿sí? En este caso, perdón, la epidermis, si se rompiera la epidermis se sangraría, pero en este caso lo que estamos es impidiendo que esta capa, la dermis, llegue a contener. Entonces se forman grietas en la dermis. Por eso al tacto yo toco como si fuera una depresión, ¿no? Una depresión en la estría. Esa depresión es la falta del tejido por debajo. Pero la piel por arriba, si bien tiene una huella como en toda herida, ¿sí? Mantiene su contención, no sigue conteniendo el resto del cuerpo, pero con una debilidad en esa parte. ¿Se entiende? En ese caso, si está como, digamos, vacío entre Sí, es así. Si llegamos a lastimarnos en esa zona, ¿qué sucedería? ¿Sangraría menos Sangra menos, que en exactamente. cualquier otro lugar? Sangra menos porque cuando ya están blancas, y eso sirve para entenderlo, nosotros trabajamos con dos tipos de estrías o conocemos dos tipos de estrías. Por ejemplo, aquella persona que queda embarazada en este momento, ¿sí? A lo mejor las primeras estrías que aparecen están rojas, ¿no? Se ve una estría roja. Es una Profe, le iba herida. a decir, yo he visto estrías así color medio bordó. Exacto, esas son nuevas. Esa estría tratada a tiempo, es decir, nutrida, lo que estamos viendo es casi un desangrado de la rotura del tejido. Si nosotros ayudamos a que ese tejido se nutra con hidratación, no vamos a dejar una huella, una cicatriz en el tejido permanente. Cuando ya está blanca, es tejido cicatrizal. Y el tejido cicatrizal es una parte dura, un cordón duro, que no permite que se repongan las células por debajo. ¿Sí? Es otro tipo de fibra. Por eso las cicatrices quedan, y estas son cicatrices. Lo que pasa es que el tejido se rompió de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Esa es la gran diferencia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, después de esta epidermis, que decimos que es la capa más superficial, vamos a tener la dermis. ¿Qué componentes tendríamos en esta parte, en la dermis? ¿Qué es lo que visualizamos acá? Las raíces de las vellosidades, vasos sanguíneos. Por eso cuando se rompe esa parte, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos quemamos o nos hacemos un cortecito fino, no sangra, pero arde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque rompí esta primer capa, ¿sí? Y acá abajo hay nervios, entonces siento el dolor, nadie dice que no. Pero no rompí una suficiente tejido como para que haya sangrado, porque no llegué a lastimar ningún vaso. ¿Se entiende? Y por debajo, sí, decime. Profe, soy Mercedes. Sí, Mercedes. Entonces, cuando hacen una cesárea, por ejemplo, que cortan todas las capas de la piel, sí. ¿Cómo se cicatriza después? Bien, se cosen las diferentes capas que se cortaron, porque nosotros tenemos, en ese caso, vamos a romper todo lo que es epidermis, dermis, capa subcutánea, ¿sí? Muscular y aparte otro órgano, porque primero es para descubrir, o sea, romper la capa abdominal para descubrir qué órgano tengo abajo, y en este caso va a ser el útero. Entonces después empezamos a cortar otro tipo de tejido, que es el tejido uterino, que lo vamos a ver nosotros en tercero, pero que vamos a encontrar que tenemos la parte del endometrio, miometrio y perimetrio. Son 3 capas más que cortamos. Después rompemos bolsa, ¿sí? Y después sacamos al bebé. Entonces se cose primero las capas del útero y luego la muscular y la superficial del abdomen.
Son muchas capas, por eso la cesárea tarda mucho más que un parto. Incluso uno en reponerse, porque son capas, muchas capas las que tienen que cicatrizar. ¿Se ¿Cuántas entiende? capas son? Cada uno de estos tejidos, el tejido uterino está compuesto por 3 capas, que a su vez tienen diferentes estratos. Por ejemplo, el endometrio, ¿sí? Siempre está, pero nosotros todos los meses perdemos la capa más superficial, es decir, la más interna del endometrio en una menstruación. Entonces, a pesar de que son 3 capas en el endometrio, en el útero, tenemos una misma, la primera que ya está dividida en 2. La del miometrio, depende en qué parte del útero cortemos, vamos a encontrar más o menos cantidad de músculo. Y el músculo es uno de estos tejidos estratificados, entonces puede tener varios estratos de músculo. ¿Se entiende? Y después tenemos el perimetrio, que es el que ayuda a recubrir todo y hacerlo un órgano cerrado y que no pierda líquido, por ejemplo, como estábamos hablando en el caso también de la vejiga, ¿se entiende? Entonces imagínate que ahí ya tenés 3 capas, que a su vez se subdividen. ¿Se entiende? Es mucho el tejido que se lesiona cuando uno hace cirugías abdominales. Entonces, es para pensarlo. Por ahí a veces son innecesarias las cirugías y bueno, hay que trabajarlo un poco con la paciente, pero a veces se puede lograr el parto y en otros casos no se llega. ¿Se entiende? Claro, Sí, porque y- deben recomendar no hacer la cesárea. Y Pacientes, ¿o no? uno tarda más en reponerse, sí. Sí, exacto. Profe, Bien, una consulta. sí, decime. En el caso de una fractura expuesta, Rompimos también todas las capas de la piel. Vamos a romper epitelio, epidermis, dermis y hipodermis, que es la grasa, los vasos, los huesos, ¿sí? Entonces, aparte rompemos tejido óseo, que tiene también sus capas, el periósteo, ¿sí? Son muchas.